Bienvenidos cada uno de ustedes, amada iglesia, en esta hermosa mañana, donde hemos dedicado este día para venir a adorar el nombre del Señor. Hermosa escuela dominical. También, si queremos un crecimiento más en nuestra vida, es menester venir a la escuela dominical. Este es un momento donde puede haber una interacción muy hermosa, donde usted puede preguntar y las hermanas que enseñan con todo gusto pueden contestarle también. Así de que es una muy buena manera de poder crecer y una disciplina también en nuestra vida. Si queremos crecer y avanzar, es menester también conocer la palabra de Dios. Antes de empezar el mensaje, quiero anunciarles algo. Usted sabe que viene el día de Halloween. Bueno, antes de que se dé cuenta, mi esposa no se encuentra conmigo. La razón es que anda ministrando, se fue del viernes y regresa hoy en la noche. Anda ministrando fuera de la ciudad. Por esa razón no está conmigo en esta mañana. Antes de empezar, les decía, quisiera hablarle algo rápidamente, unos 3 minutos, acerca de un evento que se aproxima, y es el evento de Halloween, donde inocentemente las personas, usan la palabra inocentemente, salen afuera a pedir dulces, se disfrazan de tanta cosa, etc. Pero déjeme decirle que esa es una celebración diabólica. Esa no es una celebración del cristianismo. Viene de hace muchos siglos atrás, donde las personas que se disfrazan de esas cosas lo hacían con la intención, se decía que los espíritus del más allá venían hacia las ciudades y las personas, a través de vestirse de esas formas, los personajes, esos espíritus inmundos no podían atrapar a esa gente porque pensaban que eran igual que ellos. Y de regalo les regalaban algo a cambio, por eso es que se dan dulces. Y la famosa pumpkin o la calabaza usted verá que les ponen luces adentro. Supuestamente las personas que pasaban a pedir dulces a las casas, se dice que adentro de esa calabaza, dentro de esa cosa redonda que traían el alma de una persona. Y a la hora de usted darle dulces, endulzaban y aliviaban un poco el dolor que esa alma estaba penando en el purgatorio o en el limbo. Así es de que es una tradición bastante maligna para nuestros niños. Durante todo el tiempo yo he prevenido siempre a la iglesia. Recuerde, mi trabajo es hablarle a usted la verdad y lo que es la palabra de Dios. Ahora usted es el que decide, amada iglesia, si usted quiere participar de las cosas de afuera, pues usted tendrá y será responsable usted de entregarle cuentas a Dios. Yo le prevengo a usted que no lo haga, porque no es bíblico y es una celebración demoníaca. Así es de que prevenga a sus hijos de eso, hermano, que yo sé que nuestros hijos son crecidos en este país, están envueltos en una cultura tal vez diferente a la de nosotros, pero yo creo que podemos encaminarlos en un buen camino. Así es de que cuando se vayan de casa, se llevarán ese recuerdo o eso en sus vidas, y allá afuera dirán a los demás y a los demás muchachos, o cuando tengan sus propios hijos, a mí se me enseñó que eso no es correcto y no es del cristianismo. Así de que prevengan a sus hijos, hermanos, de que anden en las calles, que andan pidiendo dulces, etc. Lamentablemente algunas iglesias cristianas caen en esa trampa del enemigo, supuestamente para atraer gente o atraer niños, y dan dulces dentro de la iglesia también, y los hacen que se disfracen de los animalitos del arca de Noé. Así de que estamos imitando igualmente a las cosas mundanales. Amén. Una vez más, yo salvo mi responsabilidad, amada iglesia, de prevenirle. Si usted lo hace, es cuestión suya. Cuando venga Navidad le voy a decir lo mismo: Santa Claus no existe. No le diga a su hijo que Santa Claus existe, porque eso no es cierto. Esa es otra celebración pagana, etc. Y así cada una de esas cosas que a veces nos envolvemos, que el día del cariño, el 14, que Cupido le pegó a tu mamá y por eso se enamoró de mí. Inventamos cada historia a veces, que esas cosas son de la tradición griega, de la mitología griega. Así es de que no crean eso. Dios ya diseñó una pareja para usted, si es soltero. Y si ya tiene su pareja, dele gracias a Dios. Amén. Y si está pidiéndole al Señor que le dé una, desde ya esté orando al Señor
de la misma forma. Y así cada uno de los eventos, hermanos, yo les voy a prevenir para que usted no caiga en ese error. Amén. Amén. Póngase de pie, amada iglesia, en esta hermosa mañana. Espero que me escuchado. Tengo un pasaje bíblico. Abra conmigo el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 15 al versículo 25. Quiero hablar bajo el tema la gran batalla. The Great Battle. La gran batalla. Libro de Romanos 7, empezando en el versículo 15. Son 10 versículos nada más, pero son uno de los 10 versículos más controversiales para algunas personas. Para otros es, podemos decir, una prevención acerca de las batallas que libraremos allá afuera. Romanos 7, empezando el versículo 15 al versículo 25. Ahí, antes de orar, pidamos la dirección del Señor. Padre, en esta mañana, yo solamente soy un instrumento en tus manos. Te pido, Señor, que me uses para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por tu pueblo que ya está presente en esta mañana, listos para recibir tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra caiga en corazones fértiles y que den fruto al 100 por 1. Yo me escondo detrás de la cruz del Calvario y úsame para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Leemos Romanos capítulo 7, empezando el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Puede tomar su lugar en esta hermosa. Este pasaje es el dilema de muchos cristianos, desde los que están desde el púlpito hasta los que están en las bancas. ¿Ha tenido usted alguna dificultad muy grande que no ha podido vencer alguna ocasión en su vida? El apóstol Pablo presenta uno de los pasajes en el cual podemos decir, él abre su vida, abre su corazón a una de las grandes batallas que todos nosotros libramos todos los días sobre nuestra propia persona. Dice que el peor enemigo que nosotros tenemos es cuando nos vemos frente al espejo. Muchas veces somos nosotros. A veces no creemos de lo que somos capaces de lograr hacer en esta vida, sea para bien o sea para mal. Si hacemos un exégesis correcto de este pasaje bíblico, vamos a notar que los versículos anteriores nos habla acerca de la ley, lo que hace la ley con la persona. Si leemos el capítulo 8, empezamos en una nueva conversación que el apóstol Pablo empieza y dice, no hay ninguna condenación para aquellos que creen en Cristo Jesús. Y luego da una exégesis acerca de lo que es vivir en el espíritu y vivir en la carne. Entre medio de estos dos pasajes, uno por un lado la ley, por otro lado habla que no hay condenación, y se encuentra también el pasaje bíblico acerca de lo que es la ley de la gracia, podemos decir, y la ley del espíritu, y lo que hace las consecuencias cuando no vivimos de acuerdo a los planes o de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo empieza presentando algo en primera persona. Recuerde que para este tiempo ya el apóstol Pablo había recorrido una vida bastante larga en el cristianismo.
Él ya sabía distinguir acerca de lo que era bueno y lo que era malo, podemos decir. Él había vivido en un tiempo acerca de la ley, porque él se reconoce y dice: para la ley soy fariseo de fariseos. En otra palabra, él interpretaba la ley, él era un doctor de la ley. Por lo tanto, él conocía todas las ramificaciones acerca de la ley, y él sabía que a través de la ley no podía encontrar salvación, porque si quebrantaba un mandamiento, quebrantaba completamente los 567 mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Nosotros conocemos 10, pero en realidad son 567 mandamientos. Eso era imposible poder cumplir los 10 básicos, mucho menos los otros 557 mandamientos. Él ya conocía todo acerca de esto. Él sabía que en un tiempo él pensaba que estaba agradando a la ley. Por un tiempo él sabía que tal vez estaba cumpliendo lo que era la ley. Pero en un momento en su vida no fue una crisis nerviosa, no fueron las alucinaciones que cruzaron por su mente, sino fue la misma presencia de Dios que se reveló a su vida, y él entonces tuvo un encuentro personal con Dios, en lo cual cambió su vida completamente de un giro, y de ahí en adelante él empieza a ser un apóstol a los gentiles, un mensajero de Dios, un hombre que entregó su vida por causa del evangelio, sufrió cuantas penalidades para que la palabra de Dios continuara hacia los mal lugares remotos de aquel entonces, y escribe sus 12 cartas hacia los hermanos, en los cuales todavía hasta el día de hoy, inspiradas por el Espíritu Santo, traen un eco hacia nuestra vida y edifica hacia nosotros. Ahora en este pasaje de Romanos, donde ya casi está al final de su jornada, donde ya poco tiempo le queda, solamente después de Romanos escribe segunda de Timoteo, donde dice: ya estoy listo, ya estoy preparado para entregar mi vida. Así es de que mientras que está a punto de llegar, podemos decir hacia la meta, a lo cual Dios lo había llamado, él abre su corazón a uno de los dilemas más grandes que nosotros vivimos constantemente, Desde el mejor evangelista, desde el mejor pastor, desde el mejor cristiano, tiene una lucha constante en su vida, en los cuales conocemos lo que es bueno, pero muchas veces nuestro instinto nos jala hacia hacer lo que no es correcto delante de Dios. Y en algunas ocasiones pagamos consecuencias grandes debido a nuestra propia desobediencia, y el apóstol Pablo abre su corazón para que la iglesia conozca la parte humana en la cual tenemos una gran batalla cada uno de nosotros. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que no hemos aprendido a distinguir muchas veces cómo es que el enemigo ataca nuestra vida. Por ejemplo, un boxeador, antes de enfrentarse contra otra persona, lo que hacen es que le pasan peleas de ese boxeador, y él aprende de los movimientos que hace, cómo mueve los pies, cómo se esquiva, y entonces él está estudiando constantemente a esa persona para que cuando le toque pelear contra esa persona ya más o menos conoce los movimientos que esa persona hace. Nosotros, a través de la escritura, encontramos que el enemigo trabaja astutamente, se esconde, ataca suciamente, muchas veces no previene nada. Si no fuera por la protección de Dios en nuestra vida, ¿quién sabe qué cosas podría hacer el enemigo? Destruirnos, no solamente emocional, físicamente, pero hasta aniquilarnos completamente, si no fuera por la mano poderosa de Dios que nos sostiene constantemente. Todos tenemos esa gran batalla en nuestra vida. Pero no quiero que se asusten ni le quede esquizofrenia tampoco. Te va a decir: oigo pasos, oigo voces, veo sombras. No, hermano. Vivimos en un mundo real. No podemos ocultarnos a este mundo. Vivimos en un diario vivir en lo cual nos bombardean de diferentes formas.
Tentaciones llegan de diferentes formas. Nuestra mente, dice el apóstol Pablo, también nos juega ciertos juegos en algunas ocasiones. Pero vamos a ver que no solo la batalla que libramos nosotros, Dios ya le había dado un antídoto al cristiano cómo vencer esas batallas. Pero el apóstol Pablo empieza recordándonos los grandes problemas que nosotros tenemos. Por eso dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso muchas veces hago. A veces el pecado se disfraza de muchas formas. Yo le he dicho a aquella persona que es alcohólica, nunca empezó empinándose una botella. Le he dado el ejemplo a las personas que usan hoy en día, jovencitos están usando cigarros porque son de vapor y son de diferentes sabores. Pero ahí advierten que contienen alto contenido de nicotina y dice, este producto puede ser adictivo. Están los grandes letreros. Sin embargo, yo veo a los niños, en algunas ocasiones me lo han hecho a mí. Me han dicho, por favor, no puede comprar una cerveza o no me puede comprar unos cigarros. Y yo le digo, ¿y a ti quién te dio permiso para hacerlo? Y lo primero que dicen, ¿are you my father or what? Dicen, ¿usted es mi papá para que me esté preguntando o qué? Le digo, no soy tu papá, pero si tu papá supiera lo que estás haciendo, él aprobaría esto. Algunos me han respondido, he doesn't care at all. He doesn't care if I live or I die, or I'm in the jail, or I'm in the hospital. He doesn't care at all. Me han dicho muchas veces, a mi papá no le importa si estoy en la cárcel, o estoy en el cementerio, o estoy en el hospital. A él no le importa absolutamente nada. Entonces el enemigo sabe muchas veces cómo atrapar a estas personas fácilmente, y en algunas ocasiones los destruye completamente. Por eso el apóstol Pablo le previene algo a la iglesia de no jugar con cosas que nos pueden dañar nuestra vida espiritual. Porque lo que no quiero hacer, dice él, eso siempre termino haciendo. Hay algo que nos jala constantemente. Hay algo, una batalla interna que libramos todos los días. Y siempre estamos, si no fuera por la oración, que nosotros clamamos a Dios, quién sabe dónde estaríamos el día de hoy. Si no fuera a través de la palabra que nos edifica todos los días. Y constantemente formamos una disciplina en nuestra vida. Yo no sé usted, pero si no ha entrado en eso, tiene que practicarlo, hermano. Una disciplina cristiana en su vida. En lo cual usted diga, pase lo que pase, yo a las 6 de la mañana estoy leyendo mi Biblia, aunque sea por 10 o 15 minutos la leeré, y por 5 o 10 minutos oraré una oración al Señor, y aunque sea una vez por semana, practicaré el ayuno delante de Dios para que mi vida sea fortalecida, para que cuando llegue el momento de esa gran batalla espiritual, tenga los ingredientes necesarios, las armas necesarias para poder combatir contra el enemigo. Y solamente se hace a través de la palabra de Dios. El enemigo fue tan abusivo que tentó a Jesús también. ¿Qué le hace suponer que no lo va a hacer con usted o conmigo? Él sabía que llevaba la de perder, pero se arriesgó a hacerlo. Y Dios le demostró que no solamente lo derrotó divinamente, pero también humanamente lo pudo derrotar para hacernos entender a nosotros que a través de la palabra de Dios es lo único que nosotros podemos combatir toda hueste del mal que llegue a nuestra vida. Ahora, para poderse equipar de todo esto, hermano, eso es de todos los días. Eso es como un soldado que está en la guerra. Un soldado que está en la guerra, lo que le enseñan a uno es eso: amárrese bien las botas.
Y se amarra uno bien las botas. Póngase bien el uniforme, no anda con los pantalones medio caídos, ¿verdad? No, bien arriba los pantalones, el cinturón tiene que ser bien abrochado, la camisa le tiene que quedar exacta, no anda con una camisa así o una camisa así media abotonada, no. Tiene que andar bien en línea, y ahí está el drill sergeant cuando pasa frente a usted, pues usted está parado ahí ya uniformado, cuando a las 5 suena, 10 minutos antes de las 5 suena la trompeta o la campana, y usted tiene que pararse rápido, ponerse el uniforme, porque a las 5 en punto pasa el drill sergeant, asegurarse que la cama está arreglada, usted tiene el uniforme bien puesto y está parado. Cuando pasa lista, él se da cuenta, y si ve a alguien que no está, le dice: váyase con todo el uniforme y tírese a la piscina helada. Imagínense que así le hiciéramos, hermanos, como nosotros. Usted no se levantó a orar, párese y váyase, métase con toda ropa al agua fría para que despierte, le dice a uno Dios Sargent. Yo en el ejército saben todo eso. Entonces, el cristiano tiene que hacer lo mismo. En algunas ocasiones descuidamos nuestra vida espiritual, hermano. Podemos pasar 3, 4 días sin haber leído la palabra, sin haber orado. Entonces, ¿cómo vamos a actuar cristianamente? ¿Cómo vamos a actuar espiritualmente si hemos descuidado lo más importante en nuestra vida? A ver, deje de comer por 4 días, hermano, ¿cómo le va? Yo le digo que no nos levantamos, si nos levantamos nos caemos, porque el cuerpo necesita el alimento físico. Igualmente, nuestra vida espiritual necesita, hermano, el alimento espiritual para poder combatir la gran batalla que nosotros tenemos. Por eso, en algunas ocasiones, el enemigo nos logra ganar algunas batallas, y a veces, como podemos, nos logramos levantar, y él está esperando que usted no se levante, como el boxeador que está en el último round, que está esperando, están deseando que no se levante, y si se levanta, al nomás levantarse, lo que hace es que se deja ir en contra de los golpes para aniquilarlo. Eso es lo que sucede en nuestra vida espiritual, amada iglesia. Nosotros tenemos una batalla grande que estamos librando todo el tiempo en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo le escribe y abre su vida, su corazón, a que se den cuenta que él era tan humano como cualquier persona. Dice el 16: si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi SARS, dice, en mi carne, no muera el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En otras palabras, yo lucho constantemente para hacer lo bueno, pero algo me jala todo el tiempo hacia atrás. Usted sabe que avanzar en la vida cristiana cuesta muchas veces. El formarse hábitos para un crecimiento espiritual cuesta, madre iglesia. ¿Por qué? Porque hay una batalla constante. Hay una batalla constante en nuestra vida. Es más fácil ver una novela que leer la Biblia. Esa es la realidad. Es más fácil ver una película que dure 2 horas, que usted se siente y se ponga a orar aunque sea 10 minutos. Y no estoy en contra de eso. Usted tiene la libertad, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo. Yo no estoy diciendo que usted debe encerrarse como un monje, una monja, y no salir de ahí hasta que no haya rezado, haya orado, haya hecho lo que tiene que hacer. No le estoy diciendo eso, madre. Siento que vivimos en un mundo real, donde tenemos que preparar nuestra vida espiritual todos los días. Tiene que tomar usted ese armamento, tiene que equiparse completamente para que a la hora, porque usted no sabe a cómo, ni cuándo, ni a qué horas, el enemigo querrá asaltar su vida espiritual. Y usted tiene que estar preparado para cualquier evento que llegue a suceder en su vida, para que cuando llegue, como dice el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, la carne me empuja a hacerlo, por lo tanto tengo una batalla interna constantemente. Y nuestra vida espiritual, hermano, debe ir de aumento en aumento como la aurora. Pero en algunas ocasiones
no ponemos esfuerzo en crecer espiritualmente. Y como decimos, a donde el viento me lleve, me lleva para allá, me jala para allá, pero no tengo una solidez cristiana en mi vida. Tomo el cristianismo como algo liviano. Tomo el cristianismo como algo, si me gusta y tengo ganas, voy a la iglesia. Si no me gusta o no me siento con ánimo, pues me quedo en la casa. Hoy es el clásico, ¿verdad? Los hermanos del deporte, ¿verdad? Hoy es el clásico que está jugando en mi equipo, el Barcelona. Algunos lo están grabando, estaba escuchando anoche Los Caballeros, y quieren decirlo, pero mañana es el clásico, no tenemos internet, y estaban todos desesperados cómo iban a ver el clásico. Todo tiene su tiempo. Gracias a Dios por los elementos que nos dio para grabar, pues lo dejé grabando en la casa y me vengo acá, al rato voy y lo veo y no perdí nada. Ganaron o perdieron, yo estuve en la casa de Dios. Pero a veces cosas como esas nos pueden distraer y arrancarnos y jalarnos. Y poco a poco nos damos cuenta que nuestras armas se van decayendo, nuestra vida espiritual va decayendo, y entonces entra un pesimismo en nuestra vida, una frialdad, que entonces nuestra batalla se hace más fuerte todavía, porque ahora no es como el peregrino. ¿Se acuerda usted la historia del peregrino? Ojalá que usted haya leído ese libro. Es un libro clásico que todo cristiano debe de leer. Yo he leído 3 veces este libro del peregrino. ¿Se acuerda usted donde él no ora, donde no empieza a buscar del Señor? Rápidamente caen las trampas, hasta que él reconoce y se levanta. Entonces empieza a orar y logra salir de esos lugares. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre le está tendiendo trampas a donde quiera que él se mueve, y se va para allá, donde quiera que él se mueve. El enemigo siempre le está lanzando dardos. Pero a veces nosotros un resfriado espiritual nos bota, hermanos. El desánimo nos entra bien rápido, porque no estamos parados en la roca. No hemos recibido esa fortaleza de parte de Dios y dejamos que la parte humana nos jale. En lugar de decir, Padre, no entiendo, pero me voy a poner a orar y a ayunar, y si no, hasta que no entienda, suelto mi ayuno. Lo tomamos livianamente el cristianismo. El cristianismo, hermano, es de vida a muerte. Usted está jugándose aquí la vida eterna o la condenación eterna. Esto es una batalla constantemente, donde nosotros necesitamos, hermano, estar agarrados de la mano de Dios. Por eso en su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios si no leo la palabra, si no oro, si no ayuno, que son herramientas poderosas que Dios nos ha dejado? ¿Cómo voy a conocer cuál es la voluntad de Dios si no me entrego a esas disciplinas espirituales que Dios ha diseñado para mi vida? El apóstol Pablo sufrió este problema, y por eso termina diciendo en el versículo 24, y luego le brinco a lo que es el antídoto, para que usted sepa que la palabra de Dios no nos deja a oscuras tampoco. Dice: el miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, yo batallo constantemente, pero al final me doy cuenta que este cuerpo es miserable. Es un cuerpo que la palabra del Señor dice que no puede entrar al reino de los cielos, porque lo incorruptible no puede entrar. Lo corruptible, no puede entrar. Dios necesita revestirlo de incorruptible. Por eso la carne no puede entrar al reino de los cielos. Y Él dice: este es el cuerpo miserable que me ha tocado a mí, y que me toca batallar constantemente, y que en algunas ocasiones las guerras son chiquitas, son medianas, pero en algunas ocasiones se convierte en una gran batalla en mi vida, que no puedo todavía solucionar cómo hacer para poder vencer esas cosas. Entonces el apóstol Pablo habla acerca de un conflicto, y más adelante, antes de escribir el libro de los Romanos, ya estaba el antídoto para entender que
que era lo que necesitábamos como pueblo de Dios para librar esa gran batalla. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10, porque no tenemos guerra o lucha contra sangre ni potestades, sino contra las tinieblas, contra los lugares oscuros. En otras palabras, no es algo muchas veces visible que usted vea a una persona como lo hace el boxeador, que está observando los movimientos, o uno que hace karate, ve los movimientos que tiene que hacer. No se trata de eso, sino que nuestra pelea es en la oscuridad, en tinieblas, donde el enemigo está preparando toda clase de artimaña para poder combatir su vida espiritual y asegurarse que lo tiene que aniquilar. Él se quiere asegurar que usted no entre al reino de Dios. Él quiere asegurarse que cuando usted se muera sin Dios, sin esperanza. Él quiere asegurarse que usted no pueda ver al Señor después de esta muerte. Por eso es que lo ataca constantemente y le hace jugar jueguitos y le dice: no te preocupes, no es pecado, hombre. No te preocupes, cualquiera falla, mijo. Tomaste una copa, no, fue casual nada más. Fue nada más porque fue aniversario de la compañía. O hiciste, y empieza el enemigo a querer jugar estos juegos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que el pecado es pecado. No hay mentira blanca, ni mentira piadosa. No hay chisme misericordioso, ni chisme blanco tampoco. La palabra es clara y por eso nos debemos sujetar a ella para entender qué quiere decir Dios en realidad en nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice cómo nosotros debemos detectar aquellas cosas que el enemigo viene a hacer, aquel armamento que muchas veces el enemigo está preparando para que nosotros podamos ser derrotados y a la misma vez entendamos que no hay ninguna esperanza en nuestra vida. Y a través del mensaje de la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, si desea voltearlo, si no solamente escúchelo, usted escuchará las recomendaciones que el apóstol Pablo le da a una iglesia que está formándose, que está sólida y que empieza a conocer un poco más acerca de las artimañas como el enemigo trabaja. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Efesios 6:10 es el antídoto que el Señor le habla al apóstol Pablo y lo inspira a través del Espíritu Santo para podernos poner la armadura de Dios en nuestra vida. Que fuera de nosotros, hermano, si el apóstol Pablo solamente hubiera escrito el Romanos 7, del versículo 15 en adelante, pero no tuviéramos el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. Entonces nos hubiéramos quedado nosotros otra vez. Bueno, me dijo que tengo un problema, que una batalla interna, hay una guerra interna y a veces externa, a veces en un mundo espiritual que muchas veces no he podido comprender, que no puedo saber entender. ¿Cómo debo entonces yo de poder combatir esas fuerzas que vienen en contra mía? El apóstol Pablo le dice a la iglesia: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice: tomad la armadura de Dios para que podáis estar en el día malo y habiéndolo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mire la analogía que usa: los lomos, vístaselos y póngaselos de la verdad. En otras palabras, hermano, la palabra de Dios tenemos que aprender a cargarla a nosotros todo el tiempo.
Todo el tiempo tenemos que asegurarnos que la palabra de Dios esté en nosotros. Antes se nos hacía un poquito difícil, ¿verdad? Ir al trabajo tal vez con una Biblia. Era un poquito difícil ir a la hora del break y salir y abrirla tal vez. Pero hoy en día tenemos un aparato tan bonito, ¿verdad? Una monada, ¿verdad? El teléfono. Y rápido podemos abrir ahí un pasaje bíblico. Si usted se inscribe en Logos, baje el app de Logos, ahí constantemente le manda un devocional todos los días. Lo puede agarrar en español o en inglés y usted recibe este devocional todos los días. Y antes de levantarse, si usted lo lee en 3 minutos, usted leyó un devocional. Se está poniendo en sus lomos la palabra de Dios. Está empezando a equipar de la palabra de Dios que le va a servir a usted para que cuando llegue el momento usted esté cargado de la palabra de Dios y pueda reprender al enemigo a través de la palabra de Dios. Esto no es de peso completo, peso mediano, peso pluma. Como en las peleas del box, ¿verdad? Entre todas las cosas que yo quise hacer, me hubiera gustado ser boxeador. Pero yo desde que entraba al ring, entraba a tirar, hermano. Me decía el entrenador, can find a way. You need to wait for your opponent. Tiene que estudiar a su oponente. No, yo entraba a darle. De le caer. Varias veces me noquearon por lo mismo. Al final me dijo, le dije, entrenador, ¿y en qué peso estoy yo? Usted está en el peso de lástima, me dijo. Porque usted no lo puedo poner ahí adentro. Me dijo, porque usted lo van a acabar ahí. Tiene que tener disciplina, me enseñó. Tiene que aprender a someterse, me dice. Si no se somete, usted no va a poder aprender. Y como dice el dicho, a veces uno es un poquito wild horse, ¿verdad? Es un potro salvaje uno. Pues no quise entrar, no quise hacer, y así es que dije, me hice peleador callejero. Ahí no hay reglas. Ahí se agarramos con el que uno quiera y como uno quiera. Y eso me encantó a mí. Entonces, estar preparados para poderlo hacer. La primera cosa que dice. La segunda que dice el apóstol Pablo, y vestido de la coraza de justicia. Aquí enfrente venía la coraza. Aquí es donde dice que Dios pesa el corazón. Donde llegan las cosas a su vida, tiene que analizarlas, tiene que pensarlas, tiene que pedirle al Señor, Señor, dame un corazón que palpite como el tuyo, para que yo sepa y esté protegido de esos dardos del enemigo que quiera lanzar aquí la coraza enfrente, que mi corazón no esté distraído, sino que esté siempre atento a lo que Dios desea que yo haga, hacia los planes que Dios tiene para mi vida, y así a través de lo que Dios está haciendo, entonces yo puedo entender muchas veces las cosas que tiene del Señor para mí. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Te ha oído el dicho que dice, más vale que aquí corrió y no aquí quedó? Y nosotros decimos al revés, ¿verdad? No vale que aquí quedó y no aquí corrió. En algunas ocasiones, el apóstol Pablo le escribe a un joven llamado Timoteo y le dice, huye de las pasiones. Y usted ve algo que viene en contra suya, hermano, corra. No se quede parado a ver qué va a pasar. No, hermano. José tuvo una batalla interna grande, la esposa de Potifar, y tuvo que haber sido una mujer hermosa en aquel entonces para ser la esposa de un general de aquel entonces. Era una Miss Universo, Miss Egipto, y llegó un momento de una batalla campal en su vida. La Biblia nos enseña el proceso que él pasó. Pero se imagina lejos de su país, un joven apuesto, guapo, simpático, como era José, y que esta mujer lo haya observado, lo haya visto, y probablemente más de alguna ocasión él recibió un acoso sexual en contra de él, y como la mujer era poderosa, tenía el dominio en sus manos, era una mujer rica, de gran calidad, podemos decir, en aquel entonces, de acuerdo a la posición que tenía. Imagínense, cada vez que pasaba, lo jaloneaba, le tiraba un besito, le tiraba una flor, y José ahí haciéndose a un lado, ¿verdad? Pero un día de esto lo agarró y le dijo, es ahora o nunca. Y José en su interior se acordó del Dios que él sirve. Y él
dijo, más vale que aquí corrió y no aquí quedó. Y él fue el que inventó esa historia y salió corriendo. Usted conoce el resto. Producto de no haber cedido a la tentación, le costaron 14 años de cárcel. 14 años injustamente en una cárcel por no haber cedido a la tentación. Por eso dice, póngase en las sandalias del Evangelio. O sea, aprenda a correr seguro, porque usted al Evangelio lo tiene, ya ha corrido un camino, y si la tentación llega o se está aproximando hacia este lado, corra usted hacia el otro lugar, antes que llegue lo atrape, y después llega un lamento en su vida, y en lugar de dar lágrimas de agradecimiento, van a ser lágrimas de dolor para su vida. Por eso la gran batalla que todos libramos, el enemigo no hace excepción, sea joven, sea anciano, sea hombre, sea mujer, quien quiera que sea, siempre está buscando cómo hace para derrotar a la persona, porque hay una batalla inmensa que nosotros tenemos que librar todos los días. Luego, a continuación, tomar el escudo de la fe. En aquel entonces, el escudo jugaba un papel muy importante para el pueblo romano. Él está sacando su analogía de los romanos. El escudo les servía para protección. Cada vez que el enemigo quería meterse, ellos usaban el escudo enfrente y con el mismo escudo empujaban hacia adelante. Nosotros, a través, hermano, de nuestra oración, de nuestro ayuno, de nuestra devoción al Señor, estamos todo el tiempo resistiendo al enemigo. Pero a veces cuando no estamos ayunando en comunión con Dios, nuestro escudo se empieza a hacer escudito, empieza a hacerse chiquito. Entonces el enemigo busca la forma, cómo hace para ver si nosotros en realidad estamos listos. Recuerde, hermano, si no respetó a Jesús en haberlo atacado y haber hecho la tentación hacia él, ¿usted cree que no lo hace con nosotros, hermano? Todo el tiempo tenemos una batalla, todo el tiempo libramos una batalla, y hay una guerra espiritual en el cielo que se está librando para que usted y yo, amada iglesia, logremos salir triunfantes, para que usted y yo nos vistamos todos los días de santidad, para que usted y yo todos los días, amada iglesia, podamos salir victoriosos y podamos tener la oportunidad entonces de doblar rodillas y decirle: gracias a Dios que me libraste de esta batalla inmensa y grande y tal vez de muerte, pero por tu gracia me has sostenido hasta el día de hoy. Luego continúa diciendo: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es una tipo casco que protegía a los romanos contra las lanzas, contra las piedras, contra golpes. Era hecho de un metal bastante resistente, que en algunas ocasiones, cuando les pegaban con la espada, el proceso que hacían era el siguiente: ya que lo tenían armado, para asegurarse que la espada con la que le iban a pegar, el yelmo, el casco iba a resistir, los vestían, hermanos. Y venía uno de los capitanes o generales y ya con el uniforme pegado les pegaban. Y si lo mataban, pues ni modo. Pero si el casco era de buen metal, solamente sentían el golpe y eso era todo. Tenemos que proteger nuestra mente, hermanos. Tenemos que proteger nuestra vida. Y a través de ese yelmo, de ese casco, amada iglesia, cuando el enemigo quiera tirar golpes en contra de nosotros, que nos sirva como protección. ¿Para qué? Para que podamos, amada iglesia, una vez más salir triunfantes contra las acechanzas que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. Y termino con el último: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Se hacen estudios, hermano, acerca de la iglesia y el progreso de la iglesia. Y me gusta, hermano, porque esto me da a entender hacia dónde nos estamos dirigiendo como iglesia. Se dice que en los 60 la iglesia leía más la Biblia. Se cree que hasta un 80 y un 90% la iglesia leía la Biblia, aunque las Biblias eran escasas. Yo no sé usted y yo si se creció con una Biblia, pero nosotros en la casa teníamos, debido a la situación económica, me acuerdo que teníamos una Biblia. Y esa Biblia nos servía para todos. Todos teníamos que leer esa Biblia, la teníamos que turnar. Pero eso sí, no nos escapamos de no leer la Biblia. Todos los días tenemos que leer un capítulo. Mi mamá estaba sentada ahí y nosotros leyendo y asegurándose que cada uno tenía que leer un capítulo. Una Biblia en la casa, y esta nos servía para todos. ¿Cuántas Biblias usted puede tener hoy en su casa, hermanos? A veces tenemos más televisiones que Biblias. O a veces hay más teléfonos que Biblias. Aunque la excusa es que podemos bajar nada. Pero libre de que no tuviéramos celulares, ¿cuántas Biblias usted tiene en su casa? Si en su casa son 5 de familia, usted debe tener 5 Biblias. Porque aquí tenemos la posibilidad de comprar una Biblia. No hay mucho problema para hacerlo. En nuestro tiempo, allá donde me crié en los 60, ahí en Shell, hermano, no era fácil conseguir una Biblia, mucho menos tener estas Biblias tan bonitas que tenemos hoy en día, que en índice y referencias y mapas, y no, antes era sencilla la Biblia y cara. Es que compramos esa Biblia y pasamos un mes comiendo arroz, comiendo frijoles nada más. Pero gracias a Dios tuvimos una Biblia en la casa. Quiero que me entienda esto. Que a veces nosotros, hermanos, tenemos hoy en día todos los medios posibles. Dice que en el siglo XXI, si en los 60 se leía el 80, 85 y hasta, probablemente algunos estadísticos dicen que hasta el 90% se leía la Biblia. Hoy en día dicen que solamente el 18% lee su Biblia. 18% lee su Biblia. En otras palabras, si yo le hiciera esta pregunta en esta mañana, ¿cuánto leyeron su Biblia durante la semana? Usted levantaría la mano. Yo les digo que solamente el 18%, si es que no menos. No lo hago para crítica suya, sino lo hago para que haya un despertar en su vida. Que todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay una batalla que vamos a librar, amada iglesia, y no la vamos a ganar viendo caricaturas o viendo The Twilight Zone, ¿no? O viendo The Saga o viendo The Kardashians. No vamos a ganar nada de eso, hermano. O who's playing right now, Dodgers and Red Sox. Tampoco lo vamos a lograr ahí. Tiene que haber una disciplina en nuestra vida, amada iglesia. Si no tomamos la responsabilidad, el enemigo llegará con todo su armamento, arrasará con todo lo que puede y luego nos lamentaremos por no haber estado preparados. Hay una gran batalla, amada iglesia, que tenemos que librar todo el tiempo. Todo el tiempo necesitamos estar agarrados de la mano de Dios. Tenemos constantemente, amada iglesia, que estar orando delante de Dios, gimiendo en todo tiempo, dice la palabra, y que a la misma vez nos propongamos, hermano, que no vamos a entrar al año 19 como estamos terminando el año 2018. Vamos a entrar en victoria, vamos a dedicarle tiempo al ayuno y a la oración, vamos a dedicarle tiempo a leer la palabra, vamos a entrar en una búsqueda del Señor, porque quién sabe, amada iglesia, si en el año 2019 logremos terminar parados y firmes, si no estamos preparados cuando llegue la guerra en contra de nosotros. Los veo asustados, no se me asusten, hermanos. No se asuste que mientras que tengamos vida y esperanza, mientras que usted respire, todavía usted puede dedicar su vida a Dios. Y dile, Señor, cierto, el apóstol Pablo dice que lo que no quiero hacer eso hago. Hay algo que me jala, que no entiendo. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? Pero a la misma vez la palabra me enseña que sí, hay una batalla que no es de carne ni sangre, sino de principados, de potestades en los lugares celestes. Pero no me deja ahí perdido entre medio del mundo, sino que me habla y me dice a través de Efesios capítulo 6 que hay un antídoto que yo puedo usar para poder pelear y guerrear en contra del
vístase, amada iglesia. Póngase los guantes. No para pegarle al esposo o a la esposa, no. Póngase los guantes, hermanos. Duerma con ellos. Levántese con ellos. No para hacerle guerra a la gente, no. Malinterpreten, me refiero que se esté vistiendo de su vida espiritual. No llega a la casa y le diga al esposo, el pastor dijo que me ponga los guantes, ¿cómo te va? No, tampoco, no. Sino que se ponga los guantes, hermano, para guerrear espiritualmente. Y usted que es sacerdote del hogar, padre, jale hacia su familia, tenga devocional con ellos, lea la palabra, cuéntele las promesas de Dios, revístalos también a ellos, únjalos a ellos, prepárenlos también a ellos, para que usted den cuenta que en realidad usted tiene el sacerdocio de su hogar y que usted está al tanto, al pendiente de ellos, y que en algunas ocasiones cuando ellos bajan la guardia, entonces usted entra duro a guerrear al enemigo también, y no suelte a su familia, no suelte a su esposa, no suelte a sus hijos, todos en la casa. Si en dado caso alguien tiene que salir adelante, es el sacerdote, el hombre que Dios ha diseñado para el hogar. En algunas ocasiones, ¿verdad?, la hermana tiene que rogarle: mi hijo, vamos a la iglesia, hombre. Mi hijo, vamos a orar. Mi hijo, y estamos ahí en esa batalla constante. No, hermano, es nuestra responsabilidad. Las batallas se ganan de rodillas. Las batallas se ganan gimiendo delante de Dios. Porque cuando yo doblo mis rodillas, sé que tengo la victoria segura. Póngase de pie, amados. Miren su rostro ahí donde está. Padre, tú conoces a tu pueblo. Tú conoces las batallas que ellos libran y que yo libro también todos los días. Algunas ocasiones, Señor, el enemigo nos puede ganar algunas batallas, pero no nos va a ganar la guerra. No nos va a ganar la guerra. Yo te pido, Señor, por aquellos hermanos o hermanas que en estos momentos están librando una batalla. Y si hiciéramos un análisis, tal vez diríamos: estoy perdiendo esta batalla. Estoy perdiendo. Pero Dios te recuerda en este día que si Dios es contigo, tú tienes la batalla ganada. Si tú estás peleando por tu familia, tú tienes la batalla ganada. El enemigo tal vez solo te va a asustar, te va a hacer creer, o a veces te va a hacer ver cosas que no son ciertas. Pero si tú estás de rodillas, así es como se avanza hacia el frente. Así es como vas a ganar esa batalla que piensas que tal vez ya la perdiste. Pues alguien dirá: aquí yo he luchado, pero yo creo que esta batalla yo ya la perdí. No, amada iglesia, no se dé por vencido. Todavía falta el último round. Usted puede pararse todavía, y aunque sea golpeado, se puede parar una vez más, y el Señor y el Espíritu Santo le harán la fuerza para continuar ese round que usted necesita para poder ganar. Padre, mira a tu pueblo, Señor. Algunos están teniendo batallas contra su carne, que están peleando drásticamente. Algunos tal vez con una relación ilícita, Señor, están teniendo una batalla fuerte en sus vidas. Algunos tal vez, Señor, la batalla es el amor al dinero, Señor, que están peleando una batalla dura.
Pero en algunas ocasiones puede ser la escasez que el enemigo puede estar manipulando las finanzas también, Señor. De muchas formas, Padre. Tal vez algunos sea la pornografía, Señor. Para algunos sea la avaricia, Padre. Pero son batallas reales que todos vivimos, Padre. Nadie estamos exentos de eso, Señor. Solamente te pedimos que nos ayudes, que nos des fuerza, Padre, para seguir hacia adelante, para que nuestra victoria, Señor, sea sellada, Señor, en la cruz del Calvario. Así como está, todo el mundo con sus cabezas agachadas. Alguien que necesita oración, no tiene que ser específico, levante su mano y orar por usted antes de terminar. Dios le bendiga, puede bajar su mano. Dios le bendiga, puede bajar su mano. Dios le bendiga, puede bajar su mano. Puede bajar su mano. Alguien más que dice: yo estoy peleando una batalla dura en mi vida y necesito oración. Tiene que ser específico, levante su mano antes de terminar. Yo quiero orar por su vida. Alguien más. Alguien más. Padre, yo oro por este pueblo que ha levantado su mano, Señor. Padre, tú conoces las batallas que están librando. Tú conoces, Señor, lo que necesitan para ganar la victoria, Señor. Yo te pido, Señor, que de acuerdo a tu voluntad, Señor, y del esfuerzo que nosotros hagamos espiritualmente, Padre, tú les des la victoria, Señor. Que tú les des la victoria, Padre. Porque nuestra batalla, Señor, no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, Dios mío, contra las tinieblas de este mundo. Dice tu palabra. Padre, dale fortaleza. Dale fortaleza, Padre. Dale fortaleza en el nombre de Jesús. Y que se paren, Dios mío, levanten su bandera, Señor, y puedan decir: Jehová, Shalom es mi paz. Jehová, Shalom es mi paz. Y que encuentren refugio en ti, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, por toda la iglesia en general, desde el más pequeño hasta el más grande. Y te pido, Padre, que tú guardes a cada uno. Y no permitas, Padre, que el enemigo nos gane las batallas, sino que podamos levantarnos siempre con armas, Padre, y poder salir hacia adelante. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Te pido una bendición, Padre, para sus vidas, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amada iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová